Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión estaremos aprendiendo lo que son estructuras. Para comenzar es bueno aclarar que los arreglos que vimos anteriormente, son estructuras de datos que contienen un número determinado de elementos, su tamaño y todos los elementos han de ser del mismo tipo de datos, en una estructura de datos homogénea. Esta característica supone una gran limitación cuando se requieren grupos de elementos con tipos diferentes de datos de cada uno. Por ejemplo, si se dispone de una lista de temperaturas, es muy útil un array. Sin embargo, si se necesita una lista de información de clientes que contengan elementos tales como el nombre, la edad, la dirección, el número de la cuenta, etc., los arreglos no son adecuados. La solución a este problema es utilizar un tipo de datos registro en C llamado estructura. Entonces, las estructuras se componen de miembros, cada miembro es un elemento de la misma y contiene datos de diferentes tipos de otros miembros. Por ejemplo, se puede utilizar una estructura para almacenar diferentes tipos de información sobre una persona, tal como nombre, estado civil, edad y fecha de nacimiento. Cada uno de estos elementos se denomina nombre del miembro. Ya, para tener una idea clara, una estructura no es más que una colección de uno o más tipos de elementos denominados miembros, cada uno de los cuales puede ser de un tipo de dato diferente. Ahora vamos a ver cómo se declara una estructura en C. Lo primero es que se deben de declarar antes del main, ya que se van a utilizar en el main, o sea, cómo acceder a ellas, cómo darle datos, entre otras cosas. Hay diferentes formas de cómo declarar una estructura, pero les voy a enseñar la más fácil y la más práctica, que es la que a mí me gusta, que es poniendo struct, el nombre de la estructura, vamos a poner persona, va a tener persona, y llave. Miren aquí, si se dan cuenta que se pone un punto y coma que es súper necesario después de la llave que cierra esta estructura en ese caso. Entonces, ya con el nombre de la estructura, dentro de la misma, se les ponen los miembros. Podemos ponerle un char nombre, para que una persona tiene un nombre que tenga 20 caracteres. Y la edad, en ese caso. Aquí vamos a hacer algo muy diferente, dos cosas diferentes. Aquí podemos poner las variables que van a tener esos miembros de esa estructura. Por ejemplo, podemos poner una persona 1 que va a ser igual, y puedo poner esa información. Puedo poner el nombre, vamos a ponerle Wilber, nombre, coma, y la edad 19. Ponemos una coma para separar a la otra variable. Podemos poner persona 2 va a ser igual a su nombre, va a ser Hisbeli, edad 25 años en ese caso. Entonces ahí hemos declarado una estructura, hemos puesto su nombre y los miembros que lleva la misma, y aquí hemos puesto variables ya con sus datos dados por la persona que está realizando el programa. Entonces, en el main, lo que haremos básicamente es lo siguiente. Vamos a poner dos printf para imprimir esos datos que ya están dentro de la estructura. Tenemos el nombre 1, que va a ser igual por %s. Recuerden que cuando es más de un carácter es una cadena, se pone por %s. Siempre nuestro /n, ponemos coma, el nombre de la variable persona 1, y aquí es algo que debemos de aprender. Tenemos la variable persona 1, la cual tiene los miembros de esa estructura.
Y aquí queremos imprimir el nombre, que está ya aquí declarado de la persona 1. Para acceder al miembro, o sea, para acceder a esta estructura, tenemos que utilizar un punto y ponerme aquí cuál de las dos. En este caso queremos el nombre. Y ahí está. Luego vamos a hacer otro printf, que será en este caso edad 1. Esto es igual, podemos por %d porque es un entero, o el /n. En ese caso ponemos coma, persona 1, igualmente, en este caso punto edad, porque estamos ingresando al campo donde está la edad de la persona 1. Y ya vamos a cambiarlo aquí, copiar y pegar, para imprimir los datos de la persona 2. Sería en este caso así, vamos a ponerle nombre 2, edad 2. Y aquí cambiamos solamente persona 2, persona 2. Entonces aquí vemos cómo se está imprimiendo los datos que ya se les fueron ingresados a esa estructura que se declaró aquí arriba. Entonces vamos a darle a correr para que se nos muestre eso por pantalla. Súper lento. Bueno, aquí ya ven, el nombre 1 es Wilber, edad 1, 19 años. Nombre 2 es Belly, edad 2, 25 años en ese caso. Correcto, está haciendo la función. Pero se preguntarán ustedes, ¿y si yo no quiero ponerle los datos inmediatamente y quiero pedirle a la persona que esté utilizando el programa que me los dé los datos? Fácil. Lo que hacemos es solamente dejar la variable vacía. Sí, en este caso, persona 1, vamos a hacer solamente con una sola, porque después sería muy largo y ya saben que es lo mismo. Borramos esto aquí. Aquí tenemos la variable persona 1 que tiene los campos de esa estructura donde está. Entonces ponemos un printf que me va a dar el nombre. En ese caso ponemos /n, punto y coma. Aquí, para ya introducirle los datos, no tenerlos por defecto como hicimos en el ejemplo anterior, utilizamos scanf, lo que siempre hemos utilizado. Ponemos %s, ponemos persona 1, punto nombre, en este caso vamos ingresando el nombre, ponemos 20, que es la cantidad de caracteres que admite, y ponemos esto, el /n. Recuerden que les había comentado cuando estaba explicando arreglos que el carácter nulo le indica al programa que ya ahí terminó esa cadena. O sea, esto le está indicando que ya después de 20 caracteres, no más. Ahí termina y no admite ninguno. Entonces vamos a poner un printf para la edad. Vamos a poner edad. En ese caso, un scanf. Aquí ya es más simple porque es un %d. Y aquí debemos de ponerle para que acceda a la dirección de memoria, el ampersand o i comercial. Recuerdan que les había comentado que cuando es una cadena no se utiliza porque son más de un carácter, no solamente un número, no es una sola letra, son varias cosas y se ocupa de diferentes direcciones. O sea, se admite sin el mismo, sin este ampersand, cuando se utiliza el %s en ese caso. Entonces vamos a ver qué sucede en este caso cuando la declaramos. Aquí vemos, está pidiendo que digite el nombre. El nombre sería Wilber. La edad 19. Y ahí se lo estoy ingresando. Si quiero luego pongo aquí un printf como hice anteriormente.
para que me lo imprima en el ejemplo primero. Vamos a hacerlo con el nombre solamente. Vamos a ponerle un printf nombre por %s /n persona 1.nombre. Entonces vamos a ver, ponemos Julián, edad 15, nombre Julián en ese caso, y pasé lo mismo con la edad. Entonces básicamente ya hemos visto cómo se declara una estructura, cómo se accede a un campo de la misma y las diferentes formas de utilizarla, ya poniendo los datos aquí y que me los imprima por pantalla, o solamente declarando la variable e ingresar a los datos el usuario por aquí en el main, utilizando escáneres. Entonces vamos a ver ahora lo que son estructuras anidadas. Una estructura puede contener otras estructuras que se llaman estructuras anidadas, obviamente. Las estructuras anidadas ahorran tiempo en la estructura del programa que utilizan estructuras similares. Se han de definir los miembros comunes solo una vez en su propia estructura y a continuación utilizar esa estructura como un miembro de otra estructura. Consideremos las siguientes dos definiciones de estructura. Vamos a ver en este caso. Vamos a borrar esto. Vamos a poner una estructura que se va a llamar, vamos a pensar en una empresa. Struct empleado. ¿Qué campos puedo yo tener? Puedo tener entonces char, nombre empleado, ponerle 30 caracteres, char, dirección, 25 caracteres, char, ciudad, 20 caracteres, char, provincia, 20 caracteres. En este caso vamos a ponerle el long, que sería un long in, un tipo de datos de los cuales vimos, un código postal donde se le va a enviar una carta, un mensaje. En este caso es in, un entero. Entonces tendremos después otra estructura que sería struct clientes. Entonces tengo aquí char, nombre del cliente, 30 caracteres. Oh, no se puso. Ups, 30 caracteres. Char dirección, 25. Char ciudad, 20. Char provincia, 20. Y el long in code postal. En este caso, tengo estas dos estructuras que contienen muchos datos diferentes, aunque hay datos que están iguales. Así, se podría disponer de una estructura que contuviera los miembros comunes. Vamos a crear una estructura que se llamará struct. Voy a poner info dirección. Tendría datos como char, dirección, los datos comunes de 25, char ciudad de 20, char provincia, son los campos en comunes. Estas son estructuras anidadas en este caso, utilizando los campos comunes de las mismas y lo ponemos en una estructura en común. Char el in, el long in code postal en ese caso.
Entonces, estas estructuras se pueden utilizar como un miembro de las otras estructuras, es decir, anidarse de la siguiente forma. Vamos a ver. Tenemos un struct que es empleado, como tenemos anteriormente. Entonces tenemos un char, nombre empleado, 30 caracteres. Entonces aquí vamos a utilizar la estructura que creamos aquí arriba. Se pone struct info, como se llama, dirección, y ponemos dirección, que es el campo que está en la misma, y ponemos se borró, y ponemos empleado en ese caso, y ponemos el salario, double salario del mismo. Entonces en el struct cliente hacemos lo mismo en ese caso, y sería entonces char nombre del cliente 30 struct info dir el campo que está cliente, y ahí tenemos double el saldo del cliente en ese caso. Entonces aquí se ven cómo tenemos originalmente dos estructuras, una de empleado y una de cliente, que poseen campos comunes como el nombre, la dirección, la provincia y el código postal. Podemos crear una estructura que contenga esos campos comunes que están entre estas dos y luego utilizarla de nuevo y acceder a ese campo de esa estructura en común implementándola dentro del mismo, o sea, creando su estructura empleado, pero en vez de poner char dirección, se utiliza struct, el nombre de la estructura que tiene los campos en comunes, y se pone el campo al que desea ingresar, igual que se hace con clientes en este caso, como ven aquí. Y eso es lo que se conoce como estructuras anidadas. En este caso no va, o sea, va a correr, pero no hará casi nada porque no tiene ningún dato ingresado. Aquí este error es porque el login necesita otra librería la cual no está utilizando. Pero aquí básicamente eso es lo que se llama estructuras anidadas. Entonces, ahora que hemos visto estructuras anidadas, vamos a ver arreglos de estructuras. Vamos a borrar esto aquí. En este caso. Y se puede decir que para crear un array de estructuras, tal como se creó un array de otros tipos, los arreglos de estructuras son idóneos para almacenar un archivo completo de empleados, un archivo de inventario o cualquier otro conjunto de datos que se adapte a un formato de estructura, mientras que los arreglos proporcionan un medio práctico de almacenar diversos valores del mismo tipo. Los arrays de estructura le permiten almacenar juntos diversos valores de diferentes tipos agrupados como estructuras. Entonces, muchos programadores utilizamos estos arreglos de estructuras como un método para almacenar datos en un archivo de disco. Se pueden introducir y calcular sus datos de disco en un arreglo de estructura y a continuación almacenarse estructuras en memoria. También proporcionan un medio para guardar datos que se leen en el disco. Entonces vamos a declarar un arreglo de estructura que se puede hacer de un modo similar a como tú declaras un arreglo, poniendo struct, el nombre, vamos a poner info libro, en este caso, este es el nombre y esa será la variable, libros, sería 100 caracteres y así es como se declara un arreglo de estructura. Entonces asigna aquí al arreglo 100 elementos denominados libros. Para acceder a los miembros de cada uno de los
elementos de estructura se debe utilizar una notación de arreglo. Para inicializar el primer elemento de libros, por ejemplo, su código debe hacer referencia a los miembros de libros en la posición 0 de la forma siguiente. Vamos a utilizar una función con cadenas de estructuras que veremos más adelante, pero es bueno empezar a verla desde ahora para solamente tener la idea y luego entenderla más a fondo. Se llama strcopy. Ponemos entonces libros. Recuerde que esto va de 0 al 100 en este caso. En la posición 0 ponemos punto título. En este caso el título será, vamos a ponerle curso de programación divertido. Vamos a poner también lo mismo, strcopy del libro 0, primer elemento, el libro 0. En ese caso vamos a ponerle el autor. Esto es rellenando esa estructura con arreglos. Un arreglo de estructura. Al autor sería Wilber Payams, el mejor profe que ha tenido. strcpy. Tenemos libros, la posición 0, punto editorial. En este caso, bueno, vamos a poner Camtasia Studio porque es donde edito mis videos. Camtasia Studio. En este caso. Y podemos poner también el año del libro. Poner libros en 0. Año. Bueno, no admite la ñ, se va a ponerle año. Igual a 2019. En este caso, estamos dándole los elementos de arreglo de estructura. Claro, se entiende que esa estructura ya fue declarada anteriormente y se tenía la variable libros y estos eran los campos de esa estructura. Por aquí se está rellenando con el libro en la posición 0. También se puede inicializar un arreglo de estructuras en el punto de la declaración cerrando la lista de inicializadores entre llaves. Por ejemplo, podemos tener el libro 3, que sería en este caso, vamos a poner otra estructura, struct, infolibro, vamos a poner libros en la posición 3, y podemos llenarlo utilizando llaves, haciendo de la siguiente forma. Por ejemplo, lo primero, como hicimos en el primer ejemplo de estructuras, en el ejemplo básico, lo primero es el título. Bueno, pues ponemos curso de programación divertido. Aquí el autor Wilber Payams, la editorial que sería Camtasia Studio en ese caso, y el año que sería 2019. Entonces podemos seguir, aquí terminamos ese, pero si no podemos seguir incrementando y poniéndole los datos en este caso, y no hay necesidad de poner esto sino ponerlo todo directo y ya entiende. Bueno, se va tomando el mismo orden. Se entiende que primero está el título de los tipos de datos de la estructura. Primero está el título, después está el autor, después está la editorial y el año en ese caso. Entonces, eso es básicamente cómo se hace el arreglo en ese caso con estructuras. Ahora vamos a ver estructuras que funcionan como parámetros para terminar el tema de estructuras. Sé que les ha gustado, es un tema muy interesante, muy fácil de aprender, divertido de aplicar
y espero que lo utilicen a fondo porque ayuda mucho en cuanto a ingresar datos y ahorrar líneas de código. En este caso, si vas a introducir varios tipos de datos. Hemos visto anteriormente que una función puede recibir tipos de datos simples como un entero, un char o un float. Y lo que sucede es que se hace una copia en el parámetro. Pero también hemos visto y trabajado con parámetros de tipo vector o matriz, como hicimos con arreglos, y el funcionamiento es muy distinto a los tipos de datos simples. Si en la función modificamos el parámetro, lo que sucede es que se modifica la variable, que le pasamos desde la función main. Ahora vamos a ver cómo el lenguaje C trata los parámetros del tipo struct. Su funcionamiento es idéntico a los tipos de datos simples, es decir, que se hace una copia del registro en el parámetro. No podemos modificar el registro que le enviamos a la función, sino solo para accederlo, sino solo lo accedemos para consultarlo en este caso. Entonces vamos a ver que se tiene la siguiente estructura de registro. Vamos a poner una estructura struct producto en este caso tenemos el código del producto, char la descripción del producto, 40 aquí, y el flow que es el precio, ya que los precios nunca son redondos. Entonces aquí se dan cuenta el punto y coma al final de cada llave que cierra una estructura, o sea, que cierra los miembros que se contienen dentro de una estructura. Entonces, definir una variable en la función main e inicializar por asignación los tres campos y hemos de plantear una función que recibe el registro y lo imprima. Vamos a ver aquí entonces con esta estructura, vamos a crear una función void que no retorna nada. Muy bien. Imprimir, vamos a poner struct, en este caso, producto, esa es la estructura, y la variable p en este caso. Entonces ponemos un printf que me diga el código del producto aquí por ciento i. Bueno, algo que no les había dicho, que también un entero se puede poner como por ciento i. O sea, es lo mismo, ustedes pueden usar el que les guste, por ciento d o por ciento i. Por ciento i, en este caso, ponemos entonces p.código porque está ingresando el campo del código. Siempre para acceder al campo de una estructura se utiliza el punto. Ya cuando estemos viendo arreglos, cuando estemos viendo punteros, perdón, vamos a ver que hay otras formas para ingresar al campo de una estructura. Aquí tenemos otro printf, en este caso, vamos a poner descripción por ciento s, un slash n, coma, p.descripción. Vamos a seleccionarlo aquí, en este caso. Ahora otro printf para ponerse el precio por ciento. Algo que les mencioné hace mucho en los primeros videos, pueden buscarlo, que el tipo de dato flow se pone por ciento f, y para tú que decirle a la persona, o bueno, para que el programa entienda cuántos decimales tú quieres después del punto, tú le pones 0.2, 0.3 para que te muestre dos decimales después del punto. Como es un precio, siempre tiene dos decimales después del punto. Vamos a ponerle 0.2, le ponemos entonces p.precio en este caso. Y están viendo que esa función está recibiendo una estructura como parámetro para poder ingresar esos campos que tiene esa estructura.
O sea que no solo las estructuras se utilizan por sí solas, valga la redundancia, sino que se pueden utilizar como parámetros o argumentos que se utilizan en una función. Entonces ahora vamos a hacer el main. Y si se están preguntando que cómo declaré esa función ahí arriba y de una vez puse lo que hace. Y sí, eso es correcto, es válido, se puede. Vamos a tener la estructura aquí, producto, en este caso. Recuerden que se puede cambiar, porque ya esto aquí es solamente para decirle a la persona que recibe una estructura con la variable P. En este caso vamos a llamarle pro, de producto. Sería lo mismo, ya van a ver. Pro.código, ponemos que esto es igual coda 1. En ese caso, strcopy. Para poner ya cadenas, utiliza eso. strcopy. Entonces ponemos dentro del mismo pro.descripción. Vamos a poner que estos son naranjas. En ese caso. Entonces pro.precio. Vamos a ponerle que es igual a 15.20. Entonces eso va a imprimir esos datos utilizando esa función, se llama pro. Ahí utilizamos el get y return 0. Entonces vamos a ver, verán qué interesante es esto. Código del producto 1, descripción naranja, precios 15.20. Y así es como se utiliza una estructura como parámetro de una función. Aquí en este caso vimos una void que no retorna nada. Entonces, ya hemos terminado hasta aquí el tema de estructura. Fue un tema muy interesante, muy divertido, fácil de aprender. Espero que hayan aprendido bien. Cualquier duda las dejan en los comentarios. Y esperen los próximos videos que vienen muy interesantes. Nos vemos en una próxima. Adiós.